Bueno, bienvenidos, ya nos conocemos creo que casi todos. Preparamos a raíz de la charla que tuvimos anteriormente con el pastor Moyano, presentamos el programa La Verdad Te Hará Libre. A todos les pasamos la explicación de en qué consiste el programa. La idea es poder crear instancias de capacitación, ya sea desde las personas que estamos en el equipo de la confraternidad, e invitar a otras personas. Así que, bueno, hoy nos va a dar la charla Sandra que se va a presentar también. Y bueno, Mariana va a dar otra próxima charla la semana próxima, que teníamos pensado para el 17, a las 17 horas, el día viernes. Vamos a modificar el flyer, la invitación, porque va a ser a las 18 horas, de 18 a 19, también por Zoom. Y la siguiente va a ser presencial en 7:43, lo vamos a hacer, digamos, con los que se inscriban, les vamos a dar un material, necesitamos que nos avisen quién va a estar porque hay que imprimirlo. En el grupo que creamos se va a manejar solamente lo que es información de La Verdad Te Hará Libre y todo lo que tiene que ver con adicciones. La idea es no usarlo para otra cosa, ahora habilitamos los mensajes, pero bueno, para no sobrecargar a todos, la idea es que solamente se maneje información de La Verdad Te Hará Libre y lo que tenga que ver con adicciones, nada más. Si tienen alguna duda, consulta, lo que sea que no sea relacionado con eso, los animamos que nos manden por privado, ya sea el pastor Moyano, Mariana, Sandra, a mí, al número de la confraternidad. Sabemos que estamos en muchos grupos y la idea es que no se nos pierda la información importante. Así que también tenemos intenciones de hacer una planificación de capacitaciones para el año próximo, para enriquecer e invitar nuevas personas que ya tienen trabajo dentro de lo que es las adicciones y que nos puede enriquecer. Así que bueno, le doy la palabra a Sandra y no sé después si Mari quiere presentarse un cachito. Disculpa, dijiste viernes. ¿Qué fecha de viernes? Ahora vamos a poner todo en el grupo. Vos mandá un mensaje, poné tu teléfono. Creo Sí, que sí, ya estoy en grupo. ¿Estás en el grupo? Genial. Ahora Sí. vamos a ponerlo de vuelta. Dale. ¿Sí? Dale, gracias. Bueno, buenas tardes, Dios los bendiga. Esperamos que lo que preparamos pueda ser de bendición para cada uno de ustedes y para nosotras también, porque entender que transmitir lo que adquirimos nos edifica, ¿sí? Y nos hace mirar de otra perspectiva. Todo lo que sale de nuestra boca, cuando sale de nuestra boca, empieza a adquirir otra dimensión, ¿sí? Bueno, en principio, mi nombre es Sandra Bonaldi, yo trabajo junto con el pastor Moyano, con Jessica y todo el equipo de la Junta Directiva de la Confraternidad Carcelaria Argentina. Mariana también estamos juntos en el equipo de lo que es las adicciones y todo lo que deviene, ¿no?, de este tema tan delicado. Y lo que hacemos es esto, capacitar y dar herramientas, acompasar, acompañar a cada persona que se está preparando para poder hacer un abordaje adecuado, oportuno, de las personas que tienen problemáticas de consumos, distintos consumos, ¿sí? Ya sea de distintas drogas, de distintas actividades, de lo que surja en cada una de las vidas. Entendemos que las personas que tienen un consumo problemático, hasta los últimos tiempos se les estuvo diciendo adicto, hoy se les llama personas que están padeciendo un consumo problemático. Es una cuestión semántica, es una cuestión que intenta dejar de estigmatizar a aquellas personas que hemos transitado en algún momento de nuestras vidas algún problema que no hemos sabido resolver o que no hemos tenido el apoyo o la ayuda, acompañamiento para entender. Generalmente, este trayecto que vamos a desarrollar se va a dividir en 3 fases, y esta, como es la segunda clase, la primera clase la ha dado el pastor Moyano, que explicó y desarrolló cómo se van a gestionar los 12 pasos, ¿sí? Los 12 pasos que tienen un paralelismo con lo que son Alcohólicos Anónimos, porque tiene un esquema similar.
Lo que vamos a hacer en estas 4 clases que le vamos a dar, y el año que viene vamos a seguir dando más clases, más capacitación y un acompañamiento extracurricular, que quiere decir que le vamos a hacer un seguimiento de cualquier duda que usted tenga, ya sea por los medios de WhatsApp o charlas telefónicas o entrevistas que podamos brindarle con Mariana, con el pastor o con Jessica, para que usted pueda adquirir en forma personal, según su conocimiento, lo que necesita y según cada caso que se le presenta. ¿Por qué? Porque cada persona a la que vamos a asistir es un caso particular, es una experiencia única que vamos a empezar a conocer y que vamos a empezar a transitar y que vamos a empezar a desmenuzar paso a paso de los por qué, cómo y para qué fueron sucediendo sus circunstancias y cómo se desencadenó esa adicción. Cómo acompañarlo a que la persona pueda identificar dónde está parada, qué es lo que le está sucediendo, cómo llegó a ese suceso, cómo llegó a ese estado de consumo problemático, cómo lo vamos a acompañar para que haga una reducción de esos riesgos que tiene, que son latentes, son constantes, y de qué manera le vamos a empezar a presentar la vida de Jesucristo y el entendimiento en la profundidad de lo que va a ser esta libertad, este saber. Y ese conocimiento los va a hacer libres, ¿sí? La verdad sobre esto los va a hacer libres. Entonces, es súper importante que nosotros cuando estemos en estas capacitaciones, en estas charlas que vamos a empezar a dar con más fluidez, ahí recién Ricardo preguntaba cuáles son las clases. Esta clase es la del 11, la tercera clase va a ser el 17 y la última va a ser el 25. Lo que va a ser en este año. Cuando surja otra charla con otra propuesta académica, con otra propuesta de material, lo que vamos a hacer es informarle por los medios de comunicación donde ustedes ya están inscritos. Bueno, empezamos con una ideología y una estructura cristocéntrica. A ver, tenemos que entender que las adicciones y los padecimientos que llevamos en nuestro ser no son solamente en nuestro cuerpo, en nuestra mente o en nuestro alma o espíritu. Entonces, ¿está? Ahí está, perdón. Entonces, lo que tenemos que siempre tener presente es que nosotros, como estamos hechos a imagen y semejanza de nuestro querido Padre, nuestro Dios, somos tripartitos, al igual que Él, ¿sí? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces nosotros, si entendemos esto, que nuestro Creador tiene 3 fases en la creación, y a nosotros nos creó desde esas 3 fases, podemos entender que no solo se afecta cuando nos lastimamos el cuerpo, cuando tenemos un trauma, la mente o la psiquis, o cuando tenemos algún problema espiritual, solo se lesiona el espíritu. Estas 3 fases están completamente relacionadas y son dependientes la una de la otra. Y lo que vamos a transitar en esta secuencia de charlas es entender cada una de esas fases. La clase anterior han experimentado los procesos y las fases espirituales, cómo se enriquece, se perjudica, se suelta, se libera o se esclaviza la parte espiritual, ¿sí? Y eso viene de la raíz del espíritu que tenemos adentro. Si tenemos un conocimiento cristiano y adquirimos esta fe cristiana, en donde Dios es nuestro creador, Jesús es el camino y el Espíritu Santo es la redención de esa puesta en valor en nosotros, ¿no? Esta conexión Wi-Fi, como digo yo con mis amigos, me conecté el Wi-Fi con Dios, bueno, me conecté en el Espíritu con Dios. Bueno, si nosotros entendemos que estas 3 fases se vinculan entre sí, no podemos observarlas por separado. ¿Qué quiere decir? Tenemos que entender una a una. Mirá, para hacerlo sintético, todos tienen el material que les pasamos por las redes sociales, que son 2 hojitas nomás. Lo hicimos muy sintético, muy fácil de entender. Si hay algo que no entiendan, por ahí para que estamos empapados en esto es fácil, pero los invitamos a que puedan compartir una inquietud, esto no lo entendí, ¿por qué preguntó esto? ¿Por qué dice eso? Bueno, si todos tienen el material, en la introducción dice que Dios se presenta tripartito como lo estaba explicando. Y hay unos versículos que tienen la explicación de cómo nosotros decimos esto y que no es alguien que nos contó y nos acordamos de memoria, sino que es algo que está escrito, inspirado por Dios, a los profetas, a los escribas, que hicieron esta
esta palabra de Dios, que es la Biblia. Entonces, desde ahí empezamos a trabajar. En esta primera fase, que es la fase espiritual, que nosotros vamos a entender y vamos a empezar a desarrollar y a trabajar, es la fase donde nosotros tenemos que tomar autoridad. ¿Qué quiere decir tomar autoridad? Tener conocimiento de lo que vamos a hacer. Nosotros no podemos trabajar la fase espiritual si no sabemos lo que implica los pormenores de la fase espiritual. Y si inicialmente, por ejemplo, estimo, y corríjame o pónganme la manito así, si todos los que estamos acá somos los que estamos pensando en ser operadores en adicciones, ser asistentes a quienes, esa guía para las personas que tienen problemas de consumo. Si nosotros vamos a cumplir esas funciones, ese rol, desde cualquiera de las áreas que se nos presenta, gracias Fabi por tu manito para arriba, lo que tenemos que saber es que antes de cualquier cosa, antes de cualquier charla, de cualquier profundidad que tengamos que ahondar en la interacción con la persona que viene a consultarnos o que viene a compartirnos su problema, es invitarlo a reflexionar sobre la legalidad que le vamos a dar a Dios sobre este proceso. Porque es un proceso de conocimiento, un proceso de entender la verdad. Entonces, si no le damos legalidad a Dios, no vamos a tener forma de romper esa caparazón que tiene la persona. ¿Por qué? Porque está dentro de una legalidad que se le dio a la oscuridad, a la tristeza, a la depresión, a la mentira, al delito, al pecado. Y cuando le damos la legalidad, la autoridad al pecado, lo que estamos haciendo es quitarle la legalidad a Dios y se la estamos dando al diablo, al enemigo, ¿sí? Suena fuerte decir darle la legalidad sobre mi vida al diablo, pero es la realidad, ¿sí? Entonces, si en la Biblia dice que el pecado es muerte, y la muerte está representada en manera importante por el diablo, y Dios es vida, y está representado por la obediencia, porque trae la bendición, tenemos que separar estas dos aguas y entenderlas, y es lo primero que tenemos que hacer con nuestro asistido. Es el primer paso que tenemos que presentarle para que él pueda entender que necesita a Jesús en su corazón, que necesita de Dios, reconocer a Dios, y que necesita el Espíritu Santo para que venga a habitar en su vida. Entonces ahí empieza todo el proceso, gota a gota, paso a paso, y con mucha paciencia y mucho amor. ¿Por qué? Si yo no le enseño al asistido esta parte espiritual que le va a dar legalidad a Dios y al Espíritu Santo de venir a limpiar todo, y a Jesús a llevarse sus cargas y sus culpas y sus pecados, él va a seguir construyendo esta sanidad de forma negativa, porque para poder que el Espíritu Santo pueda habitar el templo de esa persona, que es nuestro cuerpo, como bien dice acá en los versículos que le transmitimos, necesitamos limpiar ese templo. Entonces necesitan conocer esta Santa Trinidad, ¿sí? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Parece básico, pero no es tan básico. Y cuando viene una persona a consultar sobre los problemas de adicciones que tiene, por lo general, nosotros nos vamos a encontrar con personas en la iglesia que sí son cristianos, que creen en Dios, que escucharon de Él, pero siempre hay una persona que nunca creyó en Dios, que va a venir a su taller o a su célula y que vengo a ver qué onda. 1.000.000 de veces en estos 7 años de servicio en la iglesia, en el taller de adicciones que Dios puso en mi corazón para que acompañe, porque no es mi taller, sino que es un taller de Dios, lo primero que hizo es esto, traerme gente que no era de la iglesia. Y que venían y que decían, mira, te escuché en la radio, vengo a ver qué onda. Bueno, te voy a contar qué onda. Y esto funciona así. ¿Querés ser libre de las adicciones? Sí, la primera autoridad que le tenemos que dar es a Dios. Bueno, quiero. ¿Estás seguro? ¿Estás decidido a hacer ese proceso? ¿Viniste porque vos querés o porque te mandaron? No, me mandaron, pero ya no aguanto más, que todos los días me... Bueno, entonces, la idea es poder conectar a la persona con su propia necesidad de salir de esa oscuridad. Porque si vengo porque alguien me manda, porque me hincharon en el trabajo, porque me hincharon en mi casa, no podemos llegar a un profundo cambio de verdad. Entonces el proceso va a tardar meses o años hasta que suelte de verdad esa adicción. ¿Por qué? Porque no tomó la decisión de soltar. Ninguna persona puede ser liberada si no tiene la necesidad
y el convencimiento de que tiene que ser liberado de algo. Por ejemplo, una persona que es poseída por espíritus porque hizo alguna cuestión de esos juegos que se llaman la ouija, la copa, se hizo tirar las cartas, está en el pecado, en pecados sexuales, en pecados espirituales, abriendo puertas en distintas creencias de sectas, que hizo pacto con San la Muerte, con el Gauchito Gil, con idolatría. Esa persona está siendo atada y abrió puertas espirituales. Entonces nosotros tenemos esa obligación moral de traerle en la primera entrevista, de a poquito, y observando sus reacciones cada vez que le presentamos esta cuestión nueva que dice que no es, que se resiste a admitir, para que haya entendimiento, para que haya un discernimiento de la persona, de decir, bueno, a ver, si esto es así, yo quiero ver qué pasa. Entonces, nuestra capacidad de escuchar al Espíritu Santo en ese momento es la herramienta más grande que podemos tener, porque podemos tener todos los cursos, todas las capacitaciones, los títulos más elevados e importantes provinciales, nacionales e internacionales. Pero si nuestro corazón no está conectado con el Espíritu Santo, nuestra alma, nuestra mente, nuestro ser no está en equilibrio con el Espíritu Santo, gracias Fabi por tu corazoncito, nada vamos a poder hacer en ese momento más que simplemente una escucha sin propósito. ¿Sí? ¿Se va a sentir mejor? Sí, porque alguien lo escuchó, alguien está prestando la atención a lo que en tu corazón está haciendo dolor, ¿no? Pero lo importante es que toda la escucha, todo el proceso sea con el Espíritu Santo. En nosotros, los que estamos siendo de operadores, de escuchas, de acompañantes. Si nosotros escuchamos al Espíritu Santo y convocamos en todo momento su presencia y su dirección y pedimos sobre todas las cosas, lo primero que Dios me enseñó a pedir es, Padre, hazme menguar a mí. ¿Qué quiere decir? Que yo pueda quedar plano, que yo pueda quedar desfigurado de este plano, que sea Dios el que se entrone en este plano y dirija. Entonces ahí es donde cada palabra que sale de la boca corta. Cada palabra que sale de nuestra intención no es nuestra intención, sino que es la del Espíritu Santo. Y ahí, con un día solo de entrevista, esa persona recibe impartida sobre esa persona la gracia, si Dios tiene en ese momento todo el terreno preparado. Por un día solo de encuentro, una hora sola de encuentro, la gracia del Espíritu Santo viene sobre nosotros y hace un cambio terrible, maravilloso. Yo he visto que en los momentos donde Dios me ha levantado muy temprano y me ha dicho, hoy prepárate. ¿Para qué? Prepárate. Pero decime, prepárate. Y no te dice para qué. Y entonces empezás a prepararte en ayuno, en oración, clamando, buscando en alabanza, concentrado que ningún pensamiento anide contrario a la voluntad de Dios. Y cuando ha llegado el momento del taller, ha venido una persona nueva y ha recibido lo que Dios en ese momento dio para esa persona, ha traído revelación y sabe lo que hace el Espíritu Santo en ese momento. Si usted está escuchando al Espíritu Santo, a la persona que le pone adelante, la deja transparente como carta leída. Y entonces nosotros empezamos a ver como una especie de corazón con distintos agujeritos, con distintos parches, con rupturas. Y vemos que esta ruptura dice abuso sexual, vemos que esta ruptura dice abandono, vemos que esta ruptura dice, es la más fresquita y dice, me abandonó mi mujer, mi esposo, me abandonó mis hijos, hice un delito, estoy en pecado. Dios revela todo. Cuando el Espíritu Santo de Dios nos revela, ahí se pone en activación la comunicación con la persona. Y ahí no necesitamos como personas humanas convencer a la otra persona, porque es la gracia de Dios que viene en el Espíritu y hace que se rompan las cadenas en esa persona. Y el Espíritu es el que convence. Nosotros no. Es el que modifica, el que da entendimiento, discernimiento y convicción de pecado. Y ahí es donde podemos empezar a limpiar el templo. Miren lo importante que es no pensar que vamos a trabajar con adictos, con personas privadas de la libertad, y me permito la palabra de decir adictos para simplificar, ¿sí? No es para estigmatizar, porque yo soy una apasionada
de la asistencia, sino para decirlo más sintético. Cuando nos enfrentamos con estas personas que tienen estas necesidades específicas de la libertad, por medio de la verdad del Espíritu Santo, de Dios y de Jesús, tenemos que ser conscientes que la responsabilidad que llevamos en nuestra espalda es sumamente elevada. Porque Dios nos preparó en el Espíritu, en el conocimiento y en el proceso interior nuestro, de nuestras propias vivencias, para poder entender y acompasar a la otra persona. Sin el Espíritu Santo, que es una de las 3 áreas que nosotros necesitamos trabajar, la fase espiritual nuestra, el cuerpo nuestro y lo que es nuestra alma, si no trabajamos en conexión las 3 áreas en nuestro ser primero, no le vamos a poder enseñar a la otra persona cómo trabajar estas 3 áreas. ¿Y por qué quiero hacer un principal hincapié en trabajar primeramente en nosotros el área espiritual? Para que haya una conexión Wi-Fi con 5 barritas, no con 4, porque lo nuestro no son 4 barritas, es sobrenatural, es algo superior. Entonces, necesaria establecer nuestra alma, ¿no? Esa fase del alma que es donde se expresan, como en la introducción, ahí en el apunte, la fase 3 dice, en el orden del alma. Esta fase se centrará en identificar el estado de salud emocional de cada asistido. Primero, antes de ir a pensar en los asistidos, tenemos que hacerlo nosotros. En este proceso de charla y en la charla del 25 vamos a hacer una situación de sanidad interior que es necesaria para entender en qué estado estoy, cómo identificar mi estado y cómo identificar el estado en el que voy a asistir. Si yo no hago este proceso de sanidad y de ponerme a cuenta con el Espíritu Santo, de ponerme a cuenta con Dios, nuestro Creador, por medio de Jesús, en nuestros pecados, nuestras depresiones, tristezas y todo lo que nos abunda en nuestro ser como personas humanas que vivimos, que es normal que vivamos estas cosas. Por más que seamos cristianos, tenemos pecados, por más que seamos cristianos, tenemos fallas, tenemos desconocimientos, tenemos dudas. Entonces, trabajar en el Espíritu nos va a confirmar cada paso que tenemos que dar con sabiduría de lo alto. La segunda instancia, que es la fase 2, que es el orden de lo corporal, es necesario entender que si yo tengo algún problema en el cuerpo, en la mente, en las tiroides, en las hormonas, si yo tengo alguna enfermedad física que identifiqué pero no la trato como corresponde, si yo no tengo una activación y un cuidado de nuestro templo físico, ¿qué va a pasar? Voy a tener fallas a nivel emocional, espiritual y almático, porque eso me va a llevar al pecado. Si yo no entiendo la necesidad de que mi cuerpo desarrolle la hormona de la oxitocina, de la dopamina, y reducir la hormona del cortisol, que son hormonas que son existenciales en nuestro ser. No podemos vivir sin esas hormonas en una forma equilibrada. Cuando esa hormona carece, el médico nos da un suplemento o nos da una actividad para adquirir el efecto de la hormona. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros no entendemos esta dinámica de que el cuerpo tiene una necesidad lógica y biológica, vamos a fallar en nuestro trabajo como acompañadores, como acompañantes, como asistentes, vamos a fallar. Porque si una persona no identificamos que tiene un estado de depresión aguda y solamente decimos, está poseído, está esclavizado, le está dando legalidad al diablo porque está en un estado de depresión, hay que hacerle liberación. Y solo nos centramos en eso y no entendemos que esa persona biológicamente y físicamente también tiene efectos aparte de lo espiritual. Tiene efectos. Una persona en un estado de depresión, una persona obesa, una persona con consumo problemático de adicciones, tabaquismo, alcoholismo, distintas drogas, que tiene problemas de alimentación, anorexia, bulimia u obesidad, que tiene apatía, que no puede tener empatía con otra persona, que de repente hoy está súper bien y a los 20 minutos se larga a llorar o contesta y grita, que tiene ciclos. Si nosotros no entendemos esta parte del cuerpo y la mente y los aparatos biológicos que portamos como cuerpo humano, estamos fallando.
Porque nosotros tenemos que saber identificar o arrimar una aproximación a una posible enfermedad que sea mental, de la psiquis, alguna patología que sea psiquiátrica, alguna patología que sea física. Entonces, ¿podrás silenciar el micrófono? Entonces, si nosotros no podemos individualizar, gracias. A ver, no sé, ¿cómo se llama la licenciada? Valeria, gracias Valeria, gracias. Es Dios, sabes que no soy yo, Si nosotros no logramos identificar estas enfermedades en el cuerpo y empezar a trabajarlas en paralelo con lo espiritual y con la parte almática de la persona, en lo emocional, nosotros fallamos. Porque no es todo espíritu, no es todo cuerpo y no es todo alma. Y sí, por el alma y el espíritu se enferma el cuerpo, por el cuerpo enfermo se enferma el alma, y es como un triángulo que siempre va a estar vinculado, y una de esas partes que se enferma, funciona todo el sistema mal. Este apunte que les dimos en esta semana, es para entender esto, es una introducción, es un punteo nomás para que usted no se olvide de estas bases fundamentales, de estos pilares necesarios de conocimiento. Cuando nosotros entendemos esto, adquirimos esa sabiduría con la guía del Espíritu Santo para tener la oportunidad de decir, a ver, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos una persona que tiene una obesidad mórbica súper importante. ¿Qué quiere decir? Que es súper obesa, ¿sí? Varón, mujer, no me interesa, no vamos a hablar de cuestiones de género, que no vienen al caso. Una persona obesa que empieza a compartirnos su experiencia, que su adicción es la comida y los psicotrópicos a la noche porque no puede dormir, porque tiene muchísima ansiedad, que no tiene ganas de bañarse, no tiene ganas de limpiar su casa, no tiene ganas de trabajar, no tiene ganas de estudiar y no tiene ganas de vivir. ¿Cuál es el caso en este primer pase? Un análisis cortito y es un primer instancia que yo tengo que ponerle freno a mi interior para no cortar la charla y para no sobrepisar su oportunidad de hablar y se sienta contenida y pueda hacer un feedback en la comunicación, un ida y vuelta, es escuchar y empezar a registrar en mi interior. Si quieren anotar como hacen los psicólogos, está bien, está muy bien, porque hace una historia de vida de la persona. Cada cual va a adquirir su técnica para compensar o compendiar toda la información de cada persona, pero con el tiempo, el Espíritu Santo, cada vez que esté en ese momento, si usted lo convoca siempre al momento de hacer las intervenciones, les puedo asegurar que yo que era una persona que tenía baja capacidad de memoria, va a tener una enciclopedia en la cabeza. De cada persona va a decir, este es Mario, Mario, me acuerdo toda la historia de Rubén, de Belén, y no sabes cómo, pero eso lo va a hacer la guía del Espíritu Santo y el ejercicio en el trabajo. Bueno, volviendo al tema, si nosotros nos focalizamos solo en la enfermedad que vemos, que es la obesidad, y que no tiene ganas de vivir, y que se quiso suicidar, la tentativa de suicidio y la depresión, y no vemos más profundo de eso, estamos haciendo un error. Porque si nosotros detectamos la depresión y ya le decimos, bueno, mira, yo te voy a recetar, vos, y esto con tener mucho cuidado, porque nosotros no podemos hacer recetas, no podemos sugerir jamás se nos ocurra sugerir una patología sobre la persona ni decretarla, por favor, porque nuestra autoridad espiritual reviste poder, reviste autoridad sobre la persona. Entonces, la libertad es lo que tenemos que convocar siempre con nuestra boca y la paz sobre la persona y que el Espíritu Santo pueda descender sobre ella. Entonces, si nosotros vamos a pensar que la persona, bueno, esta chica tiene o este chico tiene obesidad y está deprimido, listo, bueno, anda al médico y anda a un nutricionista para atacar el tema del cuerpo y anda a un psicólogo a un psiquiatra para atacar la depresión. ¿Saben qué? Tal vez el diagnóstico inicial que me viene a memoria está fallido. ¿Por qué? Porque ese diagnóstico que es necesario hacerlo para poder trabajar con la persona y saber cómo vamos a avanzar y contarle a ella cómo vamos a avanzar, está mal hecho, por falta de conocimiento. Porque yo no sé
que las tiroides pueden traer o una persona súper delgada, el hipotiroidismo, o el hipertiroidismo en una persona con mucho sobrepeso. Entonces, yo no tengo este conocimiento, estoy pensando solamente que la depresión la hizo caer en un mundo de oscuridad y de tristeza espiritual y que la persona cayó en la adicción de comer, porque es una adicción la comida, y entonces voy a centrar mal el mecanismo de resolución de ese conflicto. Y voy a centrar mal lo que es asistir a la persona con lo que tiene. Entonces, reducir el impacto del daño físico sin observar el impacto espiritual y el impacto emocional es una falla que generalmente logro ver en muchos acompañantes terapéuticos, en muchos programas de asistencia. Gabriel, no hay problema. Está grabada la clase, así que después la vamos a subir al grupo. Dios te bendiga, Gabriel, se tiene que retirar. Si nosotros no tenemos en cuenta estas 3 áreas, 3 fases, vamos a fallar. Porque hay muchos centros de asistencia y rehabilitación de personas con problemas de consumo problemático, ¿no? Con consumo problemático, pero si no tienen a Dios, si no tienen la faceta espiritual, esa mesa se cae. Porque vamos a trabajar el cuerpo con actividades físicas, la salud, vamos a trabajar la mente, la psiquis, vamos a trabajar el alma, que son las emociones, la catarsis en la parte psicológica, todo lo que tengamos que hacer, pero no vamos a trabajar el espíritu. Entonces, esta charla en principal es para poderle esquematizar en su mente la necesidad de tener conocimientos constantemente renovados en estas 3 áreas, espiritual, en el cuerpo y en el alma, la parte almática. ¿Sí? En principio, nosotros tenemos que saber de las 3 áreas y lo que vamos a darles en la clase del 25 es un acercamiento a esto. Hoy voy a hacer un principal hincapié en lo que es el área espiritual, ya lo hizo la introducción el pastor Moyano. Lo que voy a hacer el hincapié es en el orden corporal, que es sumamente importante tener conocimiento, porque a veces una persona, yo tengo en conocimiento una persona que asistí, que sus hormonas no gestionaban, la hormona de la felicidad no la tenía activa. Cuando se hace el estudio hormonal de esta persona, lo que surge es que la hormona de la oxitocina no se activaba. Entonces esta persona, si vos le dabas un pedazo de pan con un té, estaba bien. Si le dabas el mejor submarino capuchino del mundo, el más caro, el más elaborado, y el mejor croissant de París, estaba bien. No había diferencia entre me gusta, me encanta, qué espectacular que es esto. Todo era lo mismo. Y sí, había que, la persona puede experimentar que estoy bien. Por ahí le pasó un evento súper feliz en su vida y la respuesta es, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Bien. Por ahí le pasó un evento súper traumático y la respuesta es, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Bien. No vemos síntomas de cambio y siempre es lineal. Entonces, esta persona, en la carencia de querer vivir un estado de felicidad como otras personas que cuando ante un regalo sonríen y otros se ponen a llorar, esta persona no manifiesta emoción alguna más que gracias, lo que facialmente se exprese, se encuentra en una ruptura en su interior, entonces no entiende qué le pasa, y el mundo que lo rodea, para vos es lo mismo si yo te llamo por un nombre agresivo, o te digo tu nombre verdadero, o te invento un nombre, me da lo mismo. ¿Qué quiere decir una persona así? No tiene ganas de nada, le da igual. Si corre, si camina, si come, si no come, le da igual. Lo hace porque lo tiene que hacer, porque alguien le enseñó la conducta. Entonces, ¿qué pasa con esta persona? Carece de motivación de vivir. A veces una persona depresiva que tiene una decantación en otras enfermedades físicas o mentales o emocionales, lo que está viviendo es solamente la desregulación de una hormona. Y si nosotros no logramos interpretar eso o individualizar eso, ¿qué error que estamos cometiendo?
necesitamos individualizar eso también. Necesitamos ver que si la persona, indagar en la historia de la persona, si se ha hecho algún estudio físico. En el taller de adicciones, que todos los martes doy en forma presencial, porque lo mío no es lo virtual, sino lo presencial. Lo que en el primer encuentro, ¿cuándo fue la última vez que fuiste al médico? ¿Qué estudios te hiciste? ¿Fuiste alguna vez al psicólogo, psiquiatra? ¿Estás tomando algún medicamento? Es súper importante este primer encuentro de conocimiento, de información sobre la persona asistida. Porque ahí yo voy a saber si está tomando Ritalina, si está tomando clonazepam para dormir, la ansiedad, estrés, si tiene bipolaridad, si tiene ciclotimia, si la persona tiene algún trastorno de las tiroides, ¿qué pasa con las tiroides? Y estamos hablando en esta fase número 2 de lo que es la parte corporal, el orden corporal. Si usted va a su apunte, va a ver fase 2, el orden de lo corporal, también implica lo mental. Aplican los aparatos y sistemas que se pueden ver y tocar o observar clínicamente. El cerebro, que es físico y es tangible, es un área que si funciona mal, tiene una patología psiquiátrica. Ahora, la psiquis, si funciona mal, también tiene una patología que puede trascender en una resolución de un conflicto con una asistencia psicológica, y si se transforma en una patología de base que no solamente es afectiva, pastor, no hay problema, ahí acaba de decir que va a salir el pastor. Si la persona tiene una complicación psicológica que le deviene en un síntoma, por ejemplo, un trauma, se instala en una cuestión psicológica, y esta cuestión psicológica lo que derime y lo que deviene es en una patología o en conductas, altera o nuestro normal funcionamiento de nuestra psiquis. Ya estoy, Fabi, ya te recibo tu consulta. Cuando la psiquis no funciona correctamente porque hay un trastorno o un maltrato o un, como lo puse acá, o un trauma, lo que sucede es que las conductas cambian. Un nene abusado o una persona abusada se retrae o manifiesta la conducta para afuera. ¿Qué hace? Toca las partes de otras personas, habla, busca información sobre la parte sexual, porque eso es lo que se activó y de la manera que bajó de su mente a una conducta. Nosotros tenemos que evidenciar esto. Si las tiroides, por ejemplo, ideas, nosotros sabemos que puede engordar la persona o puede adelgazar, pero no es solamente lo que visiblemente se puede observar en una persona con problemas de tiroides. Cambia su cuerpo físico, su pelo, sus uñas, su piel, cambia. Hay una falla de funcionamiento. Cambia su capacidad de razonar, cambia su capacidad de empatía. Empatía es, entiendo al otro y me pongo en el lugar del otro. Cambia su conducta de comunicación, su conducta afectiva, su conducta de respeto. Una persona que tiene problemas de tiroides generalmente le cuesta ser respetuoso con el otro y respetar el tiempo, respetar las conductas y respetar los pactos que establece con el otro. Por lo general, quiere sobrepasar o necesita asegurarse que está haciendo lo que tiene que hacer según lo que quiere hacer. Y acá es importante esto. No es en todos los casos. ¿En qué casos esta tiroide se desorganiza y se genera un impacto directo en la conducta y en todo el organismo? Cuando no está detectada, cuando esta tiroide no está bien medicada, ¿sí? Porque 1 gramo en la pastilla, que es levotiroxina, ¿verdad? ¿Alguien me puede confirmar con la cabeza? Levotiroxina, si no está bien recetada, la persona empieza a tener angustia, tristeza, enojo, se lleva mal con todo el mundo, se empieza a aislar y no sabe lo que está pasando en su organismo. Un segundito que silenciamos. Ahí estamos, gracias. Entonces, es muy necesario adquirir conocimientos, por lo menos algunos básicos. Que esto lo vamos a ir, levotiroxina, exacto, gracias Valeria. Es necesario abrir la mente,
Pero antes de todas estas cosas, cuando ya dispuso su corazón a abrir su intelecto al conocimiento, adquirir una posición de humildad. No vamos a saber siempre todas las cosas. Punto número 1. No podemos saber todas las cosas. Punto número 2. No podemos querer en forma tan necia el querer controlar todas las cosas. Porque esa lucha es una lucha que nos cansa hasta lo más privado de nuestro ser. Nos cansa el cuerpo, la mente, el alma, el espíritu. Y nos ensucia el templo de Dios que es nuestro cuerpo. Y si nosotros queremos controlarlo todo, es muy desgastante. ¿Vieron que hay personas que trabajan 4 horas y dicen, no doy más, estoy cansado, no puedo más? Y su trabajo es mental. Porque el trabajo mental, el trabajo intelectual, es más cansador que el trabajo físico. Entonces, mire qué importante el trabajo que vamos a hacer nosotros. No va a ser un trabajo físico. Si bien vamos a usar nuestro cuerpo para trasladarnos, para comunicar, para observar, para escuchar, vamos a hacer un trabajo intelectual y sobre todas las cosas, un trabajo espiritual. Tenemos que empezar a ayudarle a la persona a que le dé en primer paso la legalidad al Espíritu Santo para que pueda empezar a caminar este proceso de libertad. Porque el Espíritu Santo va a hacer que le dé conocimiento y entendimiento. ¿Y sabe qué va a pasar con usted cuando se encuentre que la persona acepta la oración de fe a Jesús y registra lo que está sucediendo según las palabras que le estamos compartiendo, utilizando el Espíritu Santo que nos dirige? Lo que va a suceder va a ser que usted no va a tener necesidad de repetir 20 veces lo mismo, no va a tener necesidad de buscar palabras hermosas para que la otra persona entienda. Porque lo que usted va a hablar, lo va a hablar en el espíritu, y el espíritu de la persona que se enlazó mediante la oración de fe y con la fe y la legalidad que le damos a Dios, va a estar en comunión. Y se van a poner de acuerdo para el mismo propósito, la libertad, la verdad. Cuando esto sucede, el camino es mucho más fácil para usted como operador. Pero no nos vamos a posicionar hoy desde el lado de operadores. Hoy tenemos que posicionarnos desde el lado desde asistidos. Nosotros somos asistidos por el Espíritu Santo para cuidar nuestro espíritu, nuestro cuerpo y nuestra alma. No llegamos porque ya tenemos 58, 2:58 y ya nos quedan 2 minutos para cerrar esta charla. Y me falta un montón de tela por cortar. Les dimos al finalizar de las 2 hojitas unas 6 preguntas, que es una droga, cuántas drogas conocen, qué drogas consumiste y qué es un consumo problemático de droga o de sustancias, ¿no? Y qué rol debería cumplir la familia, los amigos de una persona con consumo problemático. ¿Conoces cuál es tu propósito o llamado en Cristo? Yo quiero hoy detenerme en este último punto, el 6. Primero tenemos que identificar cuál es el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Apartarnos del propósito que yo quiero tener. ¿Qué les quiero decir? Hace 10 años atrás, cuando empecé a ir a la iglesia en forma ordenada para empezar a adquirir conocimiento, yo llegaba y decía, bueno, entonces, por las enseñanzas que nos dan, ¿cómo entrego el material que anuncio? Lo vamos a entregar por medio de las redes sociales, de las redes de WhatsApp. Si yo quiero adquirir mi ministerio, primero viene por un conocimiento y un don y un talento que Dios te da. Y yo pensaba que mi talento era la música, y voy al pastor contenta, corriendo, gritando, saltando, alabando al Señor, y diciéndole, mi ministerio es la adoración, la alabanza. Mi ministerio está en la música, pastor, quiero estar en la alabanza. ¿Con quién hablo? Y no es así. Y el pastor me decía, hija, ese no es tu ministerio. Una revelación súper especial, muy importante, que Dios tenía todo organizado. Él no conocía mi historia, el pastor. Decía, tu ministerio es otro. Y de repente empezamos a trabajar, empezó a ministrarme, y durante 20 años me había dado cuenta que mi ministerio estaba relacionado con las adicciones. Porque todo lo que estudié, sin darme cuenta, estaba vinculado con esto, con los privados de la libertad, con el personal policial, y con las adicciones que atraviesan estas dos facetas o etapas antagónicas de un día.
siendo policía y otro día pueden transformar en un delito en nuestra vida o al revés. Entonces, en esta instancia, a buscar un mentor, buscar un líder, un pastor que te ayude a desmenuzar cuál es tu propósito de vida es súper importante. ¿Cuál es tu ministerio? Porque si no vamos a caminar en eso que uno se propone y no va a ser el impacto espiritual que Dios tiene con las herramientas que Dios nos dio y los talentos y dones que Dios nos dio, por la gracia. Entonces, no es que nos merezcamos esos talentos o esos dones, sino que Dios nos dio por su gracia. Entonces, en este punto, si la intención de su interior es asistir a los privados de la libertad, a las personas que tienen consumos problemáticos y que tienen distintas adicciones, bueno, acérquense a nosotros en un diálogo más cercano, en un diálogo más coloquial, más sencillo, sin protocolo, para poder acompañarle y decirle, sí, la verdad que Dios confirma. Cuando esto sucede, tenemos que empezar a trabajar en el primer asistido importante en todo su trayecto y toda su experiencia de asistencia, que es usted, que fui yo. Para ser humilde y dejarme enseñar por las personas que Dios manda enseñarme. Para ser humilde y entender que no lo controlo todo, como dijimos hace un ratito, y que debo adquirir constantemente nuevos conocimientos. Si a mí un hermano me dice, bueno, hermana, usted tiene que modificar tal aspecto de sus charlas, y me lo dice desde el amor lo voy a poder tomar y voy a ser enriquecida. Entonces ahí está el punto, ¿dónde centro lo que tengo que cambiar? ¿Y quién habilito a que cambie eso en mi interior para yo ser lo mejor que Dios quiere que sea? Si nosotros asistimos nuestra parte física, miren, ¿cómo entendemos que una persona adicta tiene problemas con su parte física? Aparte de los síntomas que le generan las adicciones, el bajón, que es el acto posterior a la adicción, y la parte anterior a esa adicción, nos vamos a dar cuenta que si no cambiamos conductas y hábitos en la persona, no vamos a funcionar en todo el proceso de cambio. El cuerpo, cuando hace actividad física, cuando canta, cuando ora, cuando medita en la palabra, cuando pinta, cuando se ríe, cuando abrazamos, cuando lloramos, genera una reducción del cortisol, que es la hormona que nos genera el estrés, la ansiedad, la depresión, y activa nuestro mecanismo de estado emocional superior. Nos ponemos mejor, más felices, más contentos. Un propósito que yo me logre por día alcanzar y que lo alcance, me hace sentir que esta guerra la gané. Y les voy a dejar para la próxima clase, la próxima, que va a ser el 17 del 11, la va a dar Mariana Santillán, que es operadora socioterapéutica y trabajadora social, que trabaja en nuestro equipo, en nuestra mesa interdisciplinaria de adicciones, para darles un conocimiento sobre el impacto de la familia y algunas facetas del orden social que necesitamos saber, necesitamos incorporar. Porque no es solamente esta área que tenemos que trabajar, ¿sí? Porque si yo, por ejemplo, en mi familia tengo una persona que es adicta, hermano, familiar, tío, primo, que convive conmigo, y yo quiero asistir a otras personas adictas, primero tengo que trabajar ahí. O paralelamente trabajar ahí. Si yo no trabajo en la persona que quiere asistir, en el operador, estas áreas de nuestras vidas, ¿qué va a pasar cuando se encuentre con una persona que dé las mismas excusas que su hermano, o que su papá, o que su mamá, o esa persona que tiene problemas o trastornos en consumos problemáticos? Me va a hacer un detonante y voy a perder el foco de la objetividad y voy a perder el wifi con Dios. Entonces dejo de ser efectiva y eficiente y oportuna como operador. Entonces es importante que podamos trabajar. Usted me va a preguntar, ¿son 4 clases nomás para adquirir? No, son 4 clases de la introducción, ¿sí? Recién estamos trabajando en formar la estructura del conocimiento que usted va a adquirir. A esta sala de compartir información, porque abrir el corazón es un tema muy delicado y cuando uno se anima a romper el silencio, miren, adicto, sin, dicto o dictus, palabras, hablar, sin hablar. Cuando estamos sin hablar, lo que nos pasa, lo que sentimos, lo que vivimos, se empieza a dañar el interior.
Adicto también tiene una trascendencia y un trasfondo, y yo se lo sintetizo, no le hago todo el romance de la palabra y todo. Adicto es atado o es esclavo de. Lo que tenemos las personas que en algún momento hemos sido testigos o vivenciado en nuestra vida o en la vida de otras personas, las adicciones, sabemos lo que es ser un adicto de. Cuando yo recibo a Jesús como mi Salvador y a Dios como mi Creador y al Espíritu Santo en mi vida, dejo de ser adicta. Esto, que la ciencia diga lo que se le ocurra, pero yo dejé de ser adicta el día que recibí a Dios. Eso es lo que tenemos que tener presente todos. Yo dejé las adicciones el día que Dios habitó en mi ser. Y dejé de llamarme adicta a mí misma. Yo no fui adicta, pero es la historia. El día que se recibe a Dios, yo no soy más un adicto. No soy más eso que mi boca está diciendo. Porque cada vez que yo diga, yo soy un adicto que me vengo manteniendo, la palabra tiene autoridad y tiene poder, y estoy decretando sobre mi vida. Entonces, ¿cuál es la onda? Vamos a romantizar un poquito acá. Yo tuve en su momento consumos problemáticos. Y queda divino. Y no estoy decretando, porque dije en su momento. Hoy Ricardo decía, yo no vengo consumiendo por tanto tiempo. Yo no soy adicto. Yo no voy a consumir más. Yo tengo alguna cuestión con algunos consumos problemáticos o tuve una adicción, pero hoy me estoy restableciendo. Y no tengo que tener miedo de recaer, tengo que tener atención de cómo caminar y a dónde pisar. Si yo miro donde piso, no me caigo, salvo que venga alguien y me empuje. ¿Ok? ¿Les parece bien si cerramos con una oración? ¿Sí? Amén. Cierren sus ojitos. Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias por este día. Padre, bendice a todas las personas que estuvieron presentes en esta sala de Zoom, Señor, aquellas personas que pudieron participar de esta charla, pero también aún más, papá, a todas las personas que va a llegar este video, a todas las personas que va a llegar, Señor, tu palabra, estos conocimientos que tú nos diste, que no podríamos haberlo adquirido si no fue por tu gracia, porque no los merecíamos. Te pido, querido Dios, que tu Espíritu Santo siga trabajando en cada una de las personas que escuchen y que hayan estado presentes en esta charla, porque queremos estar en tus manos para ser instrumento útil, eficiente y eficaz, entendiendo de que nuestra experiencia, nuestro proceso, nuestro desafío de vida, nuestras malas decisiones y nuestros pecados, si los entendemos y pedimos discernimiento a ti, papá, vamos a poder aprovechar esa experiencia para bendecir a otros, para entender nuestra vida y sanar, para superar, para no castigarme yo mismo y tampoco castigar al otro que está en un proceso de aprendizaje. Padre, te ruego que tu Espíritu Santo esté obrando en la familia de cada una de estas personas y sobre mi familia también. Que cada uno de los ministerios que cada de estas personas tiene se pueda manifestar, Padre, adelante de nuestras vidas para que podamos guiarlos según el ministerio que carga cada persona. Ese ministerio que tú activas, que tú promueves, que tú diseñas y que tú diriges. Te damos gracias por nuestros pastores, tú bendícelos por los líderes que nos guían, que nos acompañan, que nos apoyan, por los compañeros de trabajo, y porque cada momento que nosotros estemos sirviéndote, Padre, pueda ser tú hablando, tú tomando el control. Que traigas esa revelación a nuestras vidas, nuestros pecados ocultos, para poder renunciar y rechazarlos, y podamos ser aprobados delante de tu presencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén y amén. Sean bendecidos.